de la palabra del Señor. Yo he enseñado bastante y con detalle sobre Abel, sobre Abel y Caín. Ellos están registrados allí en Génesis capítulo 4. Pero a medida que va pasando el tiempo, voy teniendo más luz, más entendimiento sobre la vida de los hombres de fe. Y la vida de los hombres de fe, especialmente aquí que me voy a concentrar en Abel, no son meras historias para que nosotros solamente la leamos y digamos, wow, qué lindo, qué precioso, sino que son historias que están escritas allí para enseñarnos muchos principios, muchas enseñanzas espirituales para que podamos aplicarlas en nuestras vidas cristianas, para que tengan una aplicación práctica a nuestras vidas. Por eso cada frase, cada escritura, cada letra, debemos continuamente pedirle a Dios luz, entendimiento, sabiduría en todos estos asuntos, porque será de mucho beneficio para nuestra vida espiritual y beneficio para aquellos que van a escuchar y quieren estudiar todos estos mensajes y todos estos estudios. Entonces, yo quiero comenzar en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Vamos a leer el versículo completo y después vamos a entrar en detalle. ¿Qué tiempo vamos a estar estudiando? No lo sé, hasta que ya sea el momento de acabar. Dice la Escritura: por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Aquí está. Quizás mi traducción, la traducción de la Biblia mía, suena un poquito diferente a la Reina Valera contemporánea, porque esta es la Reina Valera 2010 de Reina Valera Gómez. Que aunque yo intercambio las escrituras, me agrada especialmente la Reina Valera Gómez. Entonces, en Abel tenemos en la vida de este muchacho, Abel, tenemos el comienzo de la vida de fe. En Abel es donde comienza la vida de la fe de todos los cristianos. Me explico. Primero, en el versículo 4, en Hebreos 11, comienza la vida de la fe. La vida de la fe suya y la vida de la fe mía. Aquí, en este versículo 4, comienza la vida de la fe. Segundo, en el versículo
número 5 dice: por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí, en el versículo 5, tenemos el carácter de la fe. El carácter de la fe. El carácter suyo y el carácter mío. En Enoc. Después, en el versículo 6, se nos da una advertencia donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Siga conmigo en este estudio. Ponga mucha atención a todo esto que estamos explicando. Entonces, en el número 4, en el número 6, vemos que en el número 6 se nos da una advertencia y vemos que después en el versículo número 7 dice: por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por fe. Aquí, en este número 7, tenemos el fin de la vida de fe, o la meta a la que conduce la vida de la fe. En Abel comienza la vida de la fe. En Noé, el carácter de la vida de la fe. En el 6 se nos da una advertencia y en el 7 estamos viendo el fin de la vida o la meta que conduce. Si nosotros leemos todos estos versículos y solo aprendemos experiencias de santos que vivieron en el Antiguo Testamento y no captamos o no sacamos lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, entonces estamos leyendo solo palabras que no nos aprovechan para nada. Por eso es de suma importancia que pongamos mucha atención a lo que vamos a decir y abramos nuestro corazón para que aprendamos una profunda e importante instrucción doctrinal que nos enseña este capítulo. Porque este capítulo nos enseña algo doctrinal y también nos enseña algo para que nosotros podamos llevar a la vida práctica cristiana, que lo pongamos en obra, lo que nos está enseñando aquí. Entonces, Hebreos capítulo 11 se refiere a nuestra paz eterna. Y nos conviene prestarle suma atención a todo este capítulo porque se refiere a nuestra paz, a nuestra bendición, a nuestra seguridad con Dios. Porque en las enseñanzas aquí hay poderosas prácticas para nuestras vidas. Así que repito una vez más, y ahora vamos a entrar de a lleno en este maravilloso estudio. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Este versículo describe el comienzo de la vida de fe. Este versículo describe el comienzo de su vida y la mía en la fe de Jesucristo. Todos los creyentes en Cristo comenzamos aquí. En Hebreos capítulo 11, versículo 4. Usted y yo comenzamos aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Cuando por primera vez recibimos a Jesucristo. Fue por la fe que Abel ofreció a Dios su sacrificio. Es el primer hombre, según está registrado, que lo hizo. No existe antes de Abel, no hay registro que hombre alguno haya hecho esto que hizo él. Pero él lo hizo. Y vemos y estudiamos ahí las escrituras, que él no tenía ningún precedente establecido que seguir, ningún ejemplo que imitar, ningún estímulo exterior que lo estimulara. Por lo tanto, su conducta no fue por la costumbre popular, ni su acción fue regulada por el sentido común de su época. Ni la naturaleza humana, ni las inclinaciones personales podrían haber movido a Abel a presentar un cordero sangrante para ser aceptado por Dios. No había nada que lo motivara, que lo inclinara, que lo incitara. No fue por casualidad o por azar de la vida que él ofreció un sacrificio. Entonces, cuando leemos la vida de Abel, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo se explica su proceder? El texto bíblico nos responde y nos dice: fue por fe que actuó y no por fantasías, sentimientos o la vista. ¿Cómo fue que actuó? ¿Cómo se explica su proceder? El texto lo dice: por fe. Fue por fe que actuó, no por fantasías, ni por sentimientos, ni por vista, sino por fe. Y entonces nos sentimos confrontados con esta otra pregunta. ¿Qué significa la expresión por fe? La Escritura nos revela el significado del por fe, que se encuentra repetidas veces en Hebreos capítulo 11. Y la Escritura que nos revela por fe, que está ahí en el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, 7 y 8, así sucesivamente se repite esa palabra 1, 2 y 3 y 4 y 5 y más veces. La Escritura que nos revela
la Escritura que nos revela del por fe, que se encuentra aquí repetidas varias veces, está en Romanos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice así: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra viene fue introducida por los traductores para que el versículo se entendiera mucho mejor. Pero en el original dice así: así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como está en el original griego. Pero bueno, podemos también interpretarlo de varias maneras. Así que yo voy a decirlo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, hermanos, debe tener un fundamento sobre el cual apoyarse. Y ese único fundamento sobre el cual la fe debe apoyarse, el único fundamento, no existe otro en el mundo, el único fundamento es la palabra de Dios. Este es el único fundamento sobre el cual la fe debe apoyarse. No existe otro libro en el cual la fe debe apoyarse. Solo este libro, el cual es la palabra de Dios, el cual lo llamamos la Biblia, un conjunto de libros, la Biblia. Entonces, ¿cómo es que sucede todo esto? Dios habla y el corazón recibe y actúa sobre lo que Él dice. Algunos quizás digan: en los días de Abel no existía palabra de Dios, no existía palabra escrita de Dios. ¿Cómo entonces Abel pudo apoyarse en la palabra de Dios? Yo les voy a explicar. Para que podamos entender, voy a ir despacio en este estudio, pero en este estudio quiero explicar con profundidad, que Dios me muestre, Dios me dé las palabras para poder explicar esto con profundidad y a la vez con sencillez para que todos ustedes puedan entender. Escuche esto. Hay dos clases de oír, así que como hay dos clases de fe. Hay un oír exterior y hay un oír interior. Hay un oír exterior y hay un oír interior. El uno simplemente informa, el otro influye. El uno simplemente instruye la mente, el otro moldea el corazón. El otro mueve la voluntad del hombre. Así que cuando mencionamos la palabra de Dios, así que cuando mencionamos la palabra de Dios, ella tiene un doble significado. La palabra escrita y la palabra operante. La palabra que va de boca en boca. Esa es la palabra, la que va de boca en boca
A Adán le dijo Eva, Eva le dijo a Abel y a Caín y así sucesivamente. Esa palabra operante de Dios habla con poder vivo al alma. Hay gente que solo la escucha exteriormente, pero hay otros que la escuchan, la reciben y la aceptan interiormente. Ahí ha hablado al alma. Por lo tanto, hay una fe doble, la que es meramente un asentimiento intelectual a lo que Dios ha revelado, y aquella que es un principio vivo, vital, sobrenatural de acción, que obra por el amor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, analicemos paso a paso lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos sobre la fe. Fue por fe que Abel ofreció a Dios un sacrificio que fue aceptado por Dios. Y como declara Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, esto significa de que Dios había revelado su voluntad y que Abel creyó en esa revelación y que Abel actuó en consecuencia a esa revelación. ¿Cómo es que sucedió esta revelación de la voluntad de Dios? En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios hablaba a los hombres unas veces directamente y otras veces de otros. Como ahora yo les estoy hablando a ustedes de la palabra de Dios, ustedes no la están leyendo, la están recibiendo de mis labios. Pero en este caso, y en esto, todos los eruditos están de acuerdo. Dios le había comunicado a Adán y a Eva su voluntad, y ellos se la comunicaron a Caín y a Abel. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva? Vamos a Génesis, capítulo 3, y aquí vamos a aprender lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Y vamos a leer capítulo 3 de versículo 16 al 19. Dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará sobre ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomados, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto fue la sentencia de Dios. Aquí fue cuando entró el pecado en el mundo. Entonces, después que Dios le dijo esto, en el versículo 21, leemos que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. En este versículo 21, Jehová habló a Adán y a Eva por medio de la acción. Y aquí en este versículo 21 se pueden ver 4 cosas insinuadas por las Escrituras. Yo recuerdo, y escuche esto que les voy a decir.
Yo recuerdo cuando mi hija era pequeña, alrededor de 5, 6 o 7 años, que en muchas ocasiones yo no tenía que regañarla con palabra, ni tenía que enseñarla con palabra. Solo le miraba a los ojos y entendía el mensaje de lo que mis acciones significaban. Y así es lo que Dios hizo aquí en este versículo 21. Aquí en este versículo 21 hubo un derramamiento de sangre. Y aquí podemos ver 4 cosas súper importantes. Primero, en este versículo 21 aprendemos que para que un pecador pudiera presentarse ante Dios necesitaba una cubierta. Segundo, que lo que es de fabricación humana no tiene valor para cubrirse. Tercero, que Dios mismo debía proveer la cubierta requerida, que fue lo que Dios hizo aquí. Y cuarto, que la cubierta podía solo obtenerse mediante la muerte, mediante el derramamiento de sangre, que fue lo que sucedió aquí. Y yo tengo aquí escrito al lado de este versículo en palabras bien pequeñitas que dice sangre derramada. Y después pongo al lado Génesis 4:3, que fue lo que hizo Abel. Entonces, Génesis 3, versículo 15, leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y después leemos en el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, y en este versículo 21, tenemos el primer sermón. Tenemos el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. En estos 2 versículos tenemos el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea su nombre. Fue Dios el primero que predicó el Evangelio. Fue Dios el primero que le enseñó a nuestros padres el Evangelio de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Fue enseñado por Dios mismo. Porque la vida debe salir de la muerte. Caín y Abel y toda la raza humana pecaron en Adán. Adán era el representante de toda la raza humana. Por lo tanto, Abel, Caín, que es el primogénito, y Abel nacieron en pecado, nacieron caídos. Y entonces, si usted va allá a Romanos capítulo 5, Dios el Espíritu Santo le enseña a Pablo cómo enseñar todo esto. Y dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, toda esta enseñanza va tomando forma
mediante el estudio de la palabra de Dios es entendido un poco en un libro, otro poco en otro libro, y así sucesivamente las cosas que desconocemos van tomando su forma. Un poco aquí, otro poco allá. Un poco en Génesis, otro poco en Romanos, otro poco en Hebreos. Si no fuera por los escritos que Dios le reveló al apóstol Pablo, muchos de los misterios de Dios estarían ocultos para nosotros, porque en ninguna parte leemos esto que acabamos de leer en Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí está explicado. Mucha gente dice, ¿cómo entró el pecado al mundo? Por Adán y Eva, y así pasó a toda la raza humana. Y esto Dios, el Espíritu Santo, lo hizo para que todos podamos aprender, para que todos podamos comprender el plan que Dios tiene para la raza humana, para que todos podamos entender los misterios que no hay libro en este planeta que explique, sino solamente la Biblia de Dios, solamente la palabra de Dios. Entonces, ahí mismo en Romanos 5:18 leemos: así que como por el pecado de uno, Adán, vino la condenación, la muerte, la sentencia, la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno, Cristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. En Adán todos mueres y todos nacemos en Adán. En Cristo, cuando usted está en Cristo y Cristo está en usted, entonces usted recibe vida. Usted es justificado para vida. Ya usted no es un muerto. Usted muere al mundo, muere al pecado, muere al diablo, muere. Pero vive en Cristo. Recibe vida en Cristo. Yo estoy vivo en Cristo. Tengo vida. Alabado sea su nombre. Lea el 19. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. A través de Cristo, por medio de Adán fuimos condenados, pero una vez en Cristo somos declarados constituidos, hechos justos. Esto es maravilloso. Y después en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea que todos los seres humanos nacemos muertos, que es separación de Dios. No tenemos vida de Dios, no podemos tener relación con Dios, nacemos muertos. Y si Cristo no nos justifica y nos hace justos, pues seguiremos muertos. Así que en estos 3 versículos, 1, 2, 3 y el 4 también, estamos aprendiendo misterios de Dios que estaban ocultos, pero que ya han sido revelados. La Biblia es el único libro que da este tipo de información. Esto es revelación divina para que el hombre entienda, crea y pueda ser salvo.
Por eso me tomo el tiempo dando estos estudios y explicándoles con diferentes palabras para que si no entiende de una forma lo pueda entender de la otra. Así que en estos pasajes de Romanos podemos aprender varias cosas. Número 1, que por la transgresión de un hombre, Adán, vino la condenación a toda la raza humana. 2, que por la desobediencia de un hombre, Adán, todos sus descendientes son declarados pecadores. 3, aprendemos que la paga del pecado es la muerte. Es como una muerte penal, o sea, judicial, legal, como si usted fuera a la corte y ahí lo declaran culpable. El hombre fue condenado a la muerte por el tribunal del cielo. Es por esta razón que todos los que nacen bajo una sentencia de muerte. El hombre no tiene por qué morir, hermanos. El hombre nació para vivir eternamente, pero producto del pecado murió espiritualmente y después la muerte física. Y al final, si no se arrepiente y vive para Jesucristo, la muerte eterna, separado de Dios por la eternidad. Creo que eso es lo más desastroso que le pueda suceder a alguien. Ser separado de Dios por la eternidad. ¡Qué horrible sería! Dios nos libre de tal maldición. Por lo tanto, usted y yo debemos recibir esa paga y sufrir esa muerte. De lo contrario, otro, quien es inocente, a quien la muerte no puede reclamar, debe recibir esa paga en mi lugar. Y para que yo reciba el beneficio de la compasión de ese sustituto, debe haber un contacto entre él y yo. Ese contacto, escuche, ese contacto es la fe que nos une a Cristo. La fe es la que nos une a Cristo. La fe que nos salva es en su forma más simple. Es la colocación de un sustituto entre mí y yo, culpable, y un Dios que odia el pecado. Están viendo cómo todo va tomando lugar, cómo todo va poniéndose en su lugar. Todo esto que acabamos de estudiar fue dado a conocer a través de Adán, a Caín y Abel. Hermano Calixto, ¿cómo sabemos esto? Por la acción de Abel, el proceder de Abel. Trajo sus ofrendas a Dios por fe. Y Romanos 10:17 deja claro que la fe presupone una revelación divina. O sea, usted tiene fe porque recibió la palabra de Dios. Al recibir la palabra de Dios, entonces usted ya tiene fe. Dios pone la fe y entonces viene la revelación divina. Y dice que fue por la fe que Abel actuó. Y actuaron todos los otros que están ahí en Hebreos capítulo 11. Ahora bien, si deseamos más información sobre esto, la podemos encontrar en Génesis 4:7. Cuando
donde dice que el semblante de Caín se abatió ante el rechazo de su ofrenda. El Señor allí, en Génesis 4:7, vamos a leerlo para no omitir ninguna palabra. El Señor le dijo a Caín: si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él. Dios le dijo: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En palabras actuales diríamos así: si haces el bien, no serás exaltado. Es una pregunta: si haces el bien, ¿no serás exaltado? Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. O sea, si actuamos correctamente como Dios demanda, seremos aceptados. Dios le está diciendo que si hubiera obedecido y ofrendado los sacrificios de animales que Dios pedía, sus sacrificios hubieran sido aceptados. Dios le está diciendo a Caín que si rehusaba obedecer sus mandamientos, el pecado continuaba. Y el expositor sobre esto comenta, sobre este versículo, él comenta así: Dios le dijo a Caín: si traes el sacrificio correcto en el cual colocas tu fe, lo cual es una ofrenda por el pecado, un cordero que estaba a la puerta del tabernáculo, serás aceptado. Y Dios le dice lo mismo a todos los que confían en Cristo. Así que estamos aprendiendo que el sacrificio fue una institución divina que está claramente definida y dada a conocer por Dios. Dios le estaba diciendo a Caín: prometí aceptar una ofrenda que se ajuste a mi prescripción. Pero tú, Caín, no quieres obedecer a mi orden. Tú, Caín, quieres escoger tu propio camino y no quieres ni deseas mi camino. Caín, mi camino es un sustituto inocente que muera en tu lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy día no hay ninguna diferencia. Muchos quieren sus propios caminos, sus propios métodos. Y no me digas cómo yo tengo que servir a Dios. Yo sirvo a Dios y busco a Dios y creo en Dios a mi forma, a mi estilo. No tengo que ir a ver un pastor, ni estar en una iglesia, ni leer la Biblia. Yo creo en Dios. Este es el sistema de Caín. El mundo está lleno de gente igualitas que Caín. La Escritura, hermanos, nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Yo en una ocasión escuché a un pastor que dice: no, la ofrenda de Abel era más hermosa. Por lo tanto, nosotros también tenemos que traer la ofrenda de dinero abundante, gorda para el Señor. Esa es la manera que vamos a ser aceptados ante Dios. ¡Error! Nada tiene que ver con lo que está enseñando el texto. Alabado sea su nombre. Su ofrenda y mi ofrenda no valen nada ante Dios si no atraviesan por medio de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. De lo contrario, los cielos se cierran.
como si fuera una plancha de hierro donde nada puede atravesar. Alabado sea el nombre de Jesús. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y aquí hay tres cosas poderosísimas que tenemos que estudiar. Este versículo lo podemos separar en tres. Por la fe, 1, ofrecía a Dios, 2, y más excelente sacrificio, número 3. 1. El origen de acción de Abel fue la fe. 2. La naturaleza de su ofrenda. Y 3. Fue más excelente que la de Caín. El origen de la fe ya lo estudiamos. Ahora vamos a tratar este número 2, porque el origen ya lo estudiamos, ya lo enseñamos. Y no solamente en este estudio, al principio de este estudio, sino también en otros estudios que lo he enseñado. Así que en este vamos a tratar el número 2, que está en Génesis 4:4, que dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Génesis 4:4. Vamos a leerlo, a repetirlo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, de lo más gordo de ellas. Esto lo dice, así está escrito en la Reina Valera. En mi Biblia, que es una traducción más al texto, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Grosura es grasa. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, de su grasa. La Reina Valera se ajusta, la Reina Valera antigua se ajusta más al texto, más ajustada al texto hebreo en este asunto. Así que dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, de su grasa. Ahora, la acción de Abel aquí dice trajo. ¿Ve? Y Abel trajo. Y esto es contrario a lo que hicieron sus padres, que en Génesis 3:8 dice que se escondieron de la presencia del Señor. Ellos se escondieron de la presencia del Señor, pero Abel no. Abel trajo. No se está escondiendo. Y esto es muy significativo en las Escrituras. Y esto es súper importante porque aquí nos está mostrando la condición del alma. Nos está enseñando cómo se encontraba la conciencia de Adán y Eva y cómo se encontraba la conciencia de Abel. Unos se esconden y huyen, el otro viene a Dios. ¿Están cantando todo esto que estoy enseñando? Una conciencia de culpa hizo que Adán y Eva huyeran. Pero en Abel hubo un sentido de necesidad que lo movió a buscar al Señor. Qué poderoso está esto, mis queridos hermanos. Yo quisiera entrar en detalles, hablar sobre la conciencia, pero la conciencia es un tema muy amplio que ya toqué en otro estudio.
La conciencia a veces nos golpea, nos dice que somos culpables y mucha gente huye. Y por eso se involucran en los afanes de la vida, en el trabajo, en las riquezas, en el lujo para ahogar esa conciencia. Huyen de Dios, huyen. Pero otros corren a Él arrepentidos, buscando refugio bajo Él. Alabado sea el nombre de Jesús, que seamos como Abel y no como Adán y Eva. Gloria sea a Dios, o sea que Abel vio su necesidad, se mueve, sabía que necesitaba a Dios. Y esto es una realidad hasta el día de hoy. Una conciencia culpable nunca conduce a Cristo. Y la Biblia nos enseña esto mismo. Fíjense que allá cuando le trajeron a Jesucristo, allá en el Juan capítulo 8, le trajeron a Jesucristo la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Jesucristo se inclinó, escribía en tierra, se levantó y dijo: el que esté de ustedes sin pecado, tire la primera piedra. Y mire lo que dice el Espíritu Santo. Vamos a Juan 8, 9. Miren lo que dice aquí el Espíritu Santo, que me dejó a mí con los sesos echando humo. Y dice: y volviéndose, vamos a leer del 8. Y volviéndose a inclinar hacia el suelo, escribía en tierra. Y oyéndolos ellos, vamos a leer del 7. Y como persistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose a inclinar hacia el suelo, escribía en tierra. Y en este 9 me quiero concentrar. Y oyéndolo ellos, redarguidos por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Redarguidos por su conciencia, en vez de pedir misericordia y perdón, salieron uno a uno y quedó solo Jesús con la mujer. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Grande es Cristo. Hermanos, la acusación de la conciencia los hizo huir. Nadie se arrepintió. Nadie buscó a Jesús. Nadie dijo: tienes razón, maestro. Nadie cambió su forma de vivir. Salían uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y Jesús quedó solo con la mujer. Poderoso Jesús. La actitud nuestra ante la acusación de nuestra conciencia debe ser el arrepentimiento. Pero desafortunadamente la mayoría huyen acusados por sus pecados y se enredan en el mundo, se enredan en las vanidades, se enredan en el pecado para calmar la voz de la conciencia. En Génesis 4:4 hay algo muy importante que a mí me llamó mucho la atención.
que es la grasa, que dice el texto original. Y esto es súper importante porque esto nos dice que el cordero ya había sido sacrificado. Él, antes de traerlo a Dios, sacrificó al cordero y separó la grasa. Al matar al cordero y ofrecérselo a Dios, Abel reconoció 5 cosas, por lo menos 5 cosas. Primero, reconoció que Dios era justo al expulsar al hombre caído del Edén. Segundo, Abel reconoció que era un pecador culpable y que la muerte era lo que merecía. Tercero, reconoció que Dios era santo y debía castigar el pecado. Y cuarto, reconoció que Dios era misericordioso y estaba dispuesto a aceptar la muerte de un sustituto inocente en su lugar. Y quinto, sabía que buscaba la aceptación de Dios en Cristo el Cordero. Por lo tanto, por fe, puso la sangre de los primogénitos de su rebaño, tipo de Cristo, quien es el primogénito o cabeza de toda criatura. Hay otras versiones que dicen primogénito de toda creación, pero en el original dice de toda criatura, el primogénito, lo primero de lo primero. Y Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¡Qué poderoso es Dios! Dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces, mis amados hermanos, aquí es donde comienza la vida de fe. La vida de fe suya, la vida de fe mía comienza aquí. Primero debe haber un arrepentimiento y aceptación de que soy pecador, un transgresor de su santa, buena y justa ley, y que el veredicto de Dios es justo. Y por lo tanto, justamente estoy bajo su maldición o sentencia de muerte. Este es el método. Si usted no cree que usted es un pecador, que se merece la muerte, que usted no tiene, que ninguna obra suya tiene mérito ante Dios, si acepta a Cristo, Dios lo perdona. Pero si no cree nada de esto, no hay perdón para usted ni para nadie. Nadie tiene excusa que ofrecer. Nadie tiene méritos para presentar. Yo no puedo venir ante Dios y pedir que alivien o reduzcan mi sentencia. Ya está puesta. Mis mejores obras son trapos de inmundicia. Son como una toalla higiénica, una íntima de esa que usan las mujeres para su menstruación, llena de sangre podrida y vieja. Porque Dios sabe que nuestras mejores obras, escuche, quiero que usted lo capte. Dios sabe que nuestras mejores obras son hechas por amor propio y para promover nuestros intereses en vez de para la gloria de Dios. Dios sabe.
Así que ante todo esto, solo puedo declararme culpable y esconder mi rostro por vergüenza. Bendecido tu nombre, Señor. Gracias. Entonces, aquí es donde el Evangelio de Cristo juega un papel poderoso. A medida que el Evangelio de la gracia se aplica a mi conciencia, una conciencia culpable, golpeada por el poder del Espíritu Santo, de momento la esperanza revive. Cuando de momento vemos que el Cordero de Dios murió en mi lugar para que yo pueda vivir, es entonces donde la fe extiende una mano y se aferra a Cristo. Y el criminal es perdonado y acertado por Dios. Pero no sin antes ese criminal reconoce que está perdido, que es un pecador, que Dios es justo en su sentencia, que no hay salvación sino por medio del sacrificio de la cruz. Es aquí en este momento donde comienza la vida de la fe. Alabado sea Jesucristo. Es aquí. Entonces, ahora tenemos que analizar el carácter del sacrificio de Abel. Vamos a averiguar, investigar. Vamos a indagar por qué la ofrenda o el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín. Génesis 4:3 dice algo sobre esto. Vamos a leer Génesis 4:3. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo también, se acercó a Dios también, fue buscando a Dios del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Escuchen, porque es necesario que comprendamos muy claramente todo esto que estamos explicando. Porque Caín no era un incrédulo. Caín era un creyente. Caín sabía que Dios existía. Él no era un ateo. No era irreligioso. Pues vemos que también se presentó ante Dios como adorador, pero rehusó conformarse al orden prescrito por Dios. Aquí es donde está el problema grave de la religión. Entonces, si observamos cuidadosamente la naturaleza de su ofrenda, podemos notar 4 cosas. Primero, era una ofrenda sin sangre, sin un sacrificio de sangre. Y Pablo después
En Hebreos 9:22 nos revela, el Espíritu Santo les revela que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tiene que haber un derramamiento de sangre de una víctima inocente para que haya un perdón. Aquí estamos aprendiendo ahora la naturaleza de la ofrenda de Caín, que como número 1 vemos que era una ofrenda sin sangre. 2, era simplemente el fruto de sus esfuerzos, el producto de sus labores. 3, ignoró deliberadamente la sentencia de Dios cuando Dios dijo: maldita será la tierra. 4, despreció la gracia dada a conocer en Génesis 3:21, que ya lo estudiamos, donde dice que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, los cubrió, una cubierta. Esto es la gracia de Dios. Esto es una cubierta hecha por Dios, no por el hombre, no por la religión, por sistemas o fórmulas humanas, sino una cubierta por Dios. Por lo tanto, en Caín contemplamos el primer hipócrita y religioso. Se negó a cumplir la voluntad revelada de Dios y encubrió su rebelión presentándose ante Dios como un adorador. Y esto no nos debe de sorprender. Millones lo hacen a diario. Millones creen estar adorando y honrando a Dios cuando la realidad es todo lo contrario. Nadie puede adorar a Dios sino a través del sacrificio de Cristo. Nadie puede presentarse ante Dios sino por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo es la puerta, el camino, la verdad, la vida. Caín no quiso obedecer el mandato divino, pero trajo una ofrenda al Señor. No creía en el pecado, que el pecado fuera un asunto tan serio. Podemos argumentar y decir que él decía: Dios es bueno y misericordioso. Cualquier esfuerzo será aceptado, cualquier ofrenda será de su agrado. No creía en la necesidad de un sustituto. En su lugar, siguió su propio juicio para adorar a Dios. Y así está gran parte de la iglesia y del mundo, mis queridos hermanos. Yo tengo un compañero de trabajo que me dice: yo creo en Dios y sirvo a Dios a mi forma. Yo no soy un fanático como tú. Con solo creer que existe un Dios y haciendo el bien es suficiente. Yo no tengo que creer en Jesús y menos en un sacrificio. Así está la mayoría en el mundo. Y así está gran parte del mismo cristianismo. No creen en la forma de Dios, no siguen el patrón establecido por Dios. De hecho, ahora me viene al pensamiento que este patrón fue establecido por la divinidad desde antes de la fundación del mundo, dicen las Escrituras, en otros lugares, en 2 o 3 lugares. No es algo que ocurrió hace 2000 años. Físicamente ocurrió hace 2000 años. Pero es algo que ya había sucedido y que había sido planificado, originado y planeado
en la mente de Dios. Y que Dios había ordenado antes de crear el mundo, antes de crear nada. Dios ya había preparado este plan. Dijo que iba a suceder así para salvar a todos los que crean y guarden sus mandamientos. Así que este es el camino de Caín, que es transitado por millones en el mundo. Y Judas capítulo 1, versículo 11, habla sobre esto. Dice, el camino de Caín, que es el que transita mucha gente. Este es el camino de la voluntad propia, de la incredulidad, de la desobediencia y de la hipocresía religiosa. ¿Qué tan grande diferencia entre estos dos hermanos? Uno era del bueno, el otro del maligno, dice la Biblia. Uno era un verdadero adorador, el otro era un falso adorador. O sea que desde el principio mismo de la historia humana ya existía la prefiguración de que la iglesia en la tierra es una asamblea mixta compuesta de trigo y cizaña. Pero también lo puedo aplicar para todas las gentes del mundo, de las religiones, de que no creen en Cristo, que quieren seguir a su estilo y su forma. Entonces, estamos aquí viendo en Caín y Abel cómo estos dos hombres son representantes de la raza. Encabezan las dos formas y las dos únicas clases que se encuentran en el mundo religioso. Tipifican las dos secciones de la cristiandad. ¿Usted piensa que en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, que está rodeado, que está a través de todo el mundo, que todos son cristianos genuinos? No, hay cristianos genuinos y hay cristianos falsos. Hay trigo y hay cizaña. Hay gente buena y hay gente mala. Todos los que se van a salvar son de la fe de Abel, que creía en el sacrificio y que adoró a Jehová por medio de un sacrificio de sangre. Y todos los que se pierden rechazan esta forma de adoración, escogiendo sus métodos, obras, esfuerzos propios, justicia propia, religión y obras buenas. Hay gente que, aunque usted no lo crea, ellos creen que se salvarán si viven vidas obrando solo el bien, sin hacerle daño a nadie. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Esta es la religión de las buenas obras. Esta es la religión de las buenas obras. Esta es la religión de las buenas obras. Nadie se salva por hacer buenas obras. No tienen méritos. Caín era el mayor, el primogénito que se menciona ahí en Génesis capítulo 4. Y él como primogénito, como el primero, representa a la sección prominente, representa a esa vasta compañía que honra a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de Él. Que piensan hacer un cumplido a sus requerimientos y posan como adoradores,
Pero la realidad es que viven para complacerse a sí mismos. ¿Ven todas estas cosas? Estamos aprendiendo que se pueden hacer prácticas presentes a nuestras vidas. Porque si usted lee algo y no lo puede interpretar para ponerle práctica en su vida, entonces pura palabrería y letra que está leyendo. Pero aquí estamos interpretando todas estas cosas espiritualmente, aplicándolas a nuestras vidas. ¿Entienden? Este era Caín. Pero entonces por el otro lado vemos a Abel, odiado por Caín. Y esto prefigura a ese pequeño rebaño cuyos miembros son llevados a sentir una condición de pecadores que se inclinan a la voluntad de Dios, que cumplen los mandamientos de Dios, que vuelan a Cristo en busca de refugio y entonces son aceptados por Dios. Por eso Jesucristo allá en Lucas dijo, no temas, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Bendecido Jesús. ¿Están entendiendo, mis amados hermanos? ¿Están entendiendo toda esta profundidad y sencillez de la palabra de Dios? Y ahora yo voy a mencionar algo, o más bien voy a enseñar algo, donde muchos cristianos tropiezan. Caín y Abel nos proporcionan un ejemplo asombroso de la soberanía de la gracia divina. Escuche. Ambos fueron formados en iniquidad y concebidos en pecado, pues ambos eran hijos caídos de padres caídos y ambos nacieron fuera del Edén. Sin embargo, uno era del inicuo, del maligno, del diablo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Caín era del diablo? Porque está escrito. Porque el apóstol, primeramente por sus actitudes, por la forma de que actuó, que asesinó a Abel, pero la Biblia nos dice claramente, allá en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 3:12 nos dice que no seamos como Caín, que era de maligno. En otras palabras está diciendo, era del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Ve? Mató a su hermano. Era del maligno. Era del diablo. Entonces, en Abel vemos uno que es de Dios. En esto se puede ver algo asombroso y maravilloso de la gracia de Dios. Que Dios, hermanos, no hace acepción de personas, sino que pasa por alto, según las ideas humanas, lo más probable y se inclina sobre lo menos probable y lo inferior en dignidad. Porque Abel era el menor de los dos. Abel era inferior. Abel no era el primogénito, no era el primero, era el segundo. Dios mismo
reconoce esta posición cuando él dijo allá en Génesis 4:7, tú te enseñorearás de él. Caín, tú gobernarás a tu hermano si haces el bien. O sea, tú eres el primero, tú eres el líder, el espiritual, el primogénito, el mayor. Haz lo correcto y vivirás y serás aceptado. Pero es importante entender algo maravilloso de Dios. Y está a través de toda la Biblia. Que las bendiciones espirituales no siguen el orden de los privilegios externos, como lo es el del ser el primogénito. Y yo les voy a poner ejemplos. Sem es preferido antes que Jafé. Se encuentra en Génesis 5. Porque Sem es preferido antes que Jafé. Se piensa que Sem era el segundo a Jafé, o hay otra gente que piensa lo contrario, que Sem era el primero. Pero bueno, Isaac es preferido antes que Ismael. Isaac nació de segundo. Jacob antes que Esau. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Será por casualidad, por suerte de la vida o porque Dios lo quiso así? Yo personalmente creo que fue, y escuche bien, yo personalmente creo que fue por una fe divinamente dada y divinamente forjada. Yo personalmente creo que fue por una fe divinamente dada y divinamente forjada. Porque de lo contrario muchas historias y doctrinas bíblicas no tendrían sentido, pero Dios es quien ordena todas las cosas de acuerdo con su voluntad y diseño. Es como en su diseño ya él había escogido a Pablo antes que naciera para ser predicador y apóstol del Evangelio de Cristo. Aunque la vida del apóstol Pablo desde que nació no daba indicación ninguna que iba a ser así. Pero a su debido momento, en el tiempo de Dios, todas las cosas se cumplen y toman su lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Sé que me he extendido mucho en este tema. Y tengo mucha más información que darle, poderosa. Creo que yo voy a parar ahora para no cansarlos. Pero va a haber un segundo estudio sobre Abel, la vida de Abel. Y también vamos a mencionar de Caín. Y hay mucho más que podemos aprender. Así que mis queridos hermanos, los dejo en este día con esta poderosa enseñanza. Y que Dios los bendiga a todos. Amén.